menos, ya, vamos a ver. Igual este menos este. Y sigue saliendo positivo. Ya, acá hay una reducción, como bien lo dice Monroy. Hay que tener cuidado, ¿ya? Hay que tener cuidado al momento de sacarlos, ¿ya? Entonces, esta es una reducción, esta es una reducción y este es un aumento. En total, tenemos una reducción. Doctor, en realidad en todos hay una reducción. En Todos son reducción, doctora. todos son reducciones, ya, muy bien. Entonces, todos son reducciones. Ok, entonces hay que tener cuidado con esto. Le hago aquí en porcentajes, ¿ya? ¿Cómo hacemos porcentajes? Igual, este entre este, ¿ya? Este, y colocamos ya la varita final. Listo. Porcentajes. Tenemos aquí. Pero, ¿qué va a suceder aquí? Tengo que poner seguros. Acuérdense de los seguros, esto ya lo he visto. Y lo bajamos. Ya está. Tratemos simplemente de quitarle el signo y recordar que son reducciones. Ya está mi primera tabla. Me la llevo. Ya, me la llevo y lo presento aquí. Miren, al momento yo de pegar mi tabla, tengo que, primero, le desaparezco las líneas. Ya, le quito los bordes. No puede tener bordes. Ahorita les voy a indicar dónde van a ir los bordes. Vamos a centrarlo todo bien bonito. Centramos, ya está. ¿Qué más hacemos? El tipo de letra. No se olviden que es Arial 12. ¿Ya? Tiene que estar como Arial 12. Listo. Ya está. Ahora, ¿qué voy a hacer? De mi margen a mi margen tiene que tener la misma amplitud. ¿Ya? No puede estar chiquito. Yo no lo puedo hacer chiquitito así porque quiero que me entre todo. No, tiene que estar de margen a margen. ¿Ya? Tengan cuidado con ello, de margen a margen. Listo. Ya está. ¿Qué más hacemos? Ahora dibujo mis líneas. Selecciono las dos últimas líneas. Línea abajo, línea arriba. Voy dibujando yo. Aquí, línea arriba, línea abajo. ¿Ven? Aquí, línea abajo. Ahora sí. Vamos a acomodarlo. Ya está. De esta manera se presenta mi tabla. Miren, y yo lo hice solamente con cantidad de casos que he atendido. Por eso les mencionaba, y esto depende de ustedes, la cantidad de casos que ustedes han ido revisando, etcétera, ¿ya? O en esa instancia. Y en la parte baja, ustedes van a poner fuente, dos puntos. ¿De dónde salieron estos datos? Ah, salió de la Fiscalía, Miss. Pongo Fiscalía de la región Ica. Porque la fuente tiene que tener de dónde sacaron la información. No creo que me inventen la información. ¿Ya? Y lo centro. Así. De repente lo sacaron de reportes policiales, fuentes, reportes policiales de la comisaría tal. De repente estamos viendo delitos de violencia, ¿no? Ya no serían casos, sino denuncias en el 2021, denuncias en el 2022. Creo que hay algunos que están trabajando con denuncias. Perfecto. Entonces colocan, la fuente sería la comisaría, no reporte oficial. Rodolfo, hijo, dime. Sí, profesora, una consulta. Si nosotros hacemos un análisis de ese cuadro, ahí estamos viendo incremento. El incremento se tiene que verse de un año anterior, vale decir,
El incremento No, se tendría aquí que ya ver no en el sería año incremento, 2022. aquí Por sería supuesto. reducción. Ajá, Claro, buen correcto, término. correcto. Muy bien, buen Ahora sí análisis. está claro. Ahora sí. Gracias, Porque ya profesor. no podríamos colocar incremento porque obviamente no ha habido un incremento, ha habido una reducción. Aquí hay que tener bastante cuidado con todo lo que estamos colocando, ¿ya? Muy bien. Ahora, ya está mi tabla. Paso a mi figura. Figura número 1. Si es tabla 1, figura 1. Va con la misma cantidad. Me llevo el mismo nombrecito. ¿Ya? Listo. Ok. Vamos aquí. Y me voy acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer nuestras tablas y nuestras figuritas. ¿Ya? Pero solamente con la parte de las instancias, ¿ya? Y la parte porcentual. No es necesario colocar todo. Bueno, ya depende también de lo que ameriten ustedes o quieran ustedes sacar, ¿no? De repente vamos aquí. Muy bien. Entonces ya tenemos aquí nuestra primera tablita. Vamos a ver. Vamos a, ya. Ya. Ponemos aquí, agregamos etiquetas. Se fueron todas las etiquetas. Ya. Ahí está. Ya están las etiquetas. A ver, aquí. Vamos a poner nombre. Vamos aquí, jalamos aquí, jalamos aquí. Otra vez. Jalo aquí y jalo aquí. Ya, listo. Ya está. Ponemos, agregamos etiquetas. Aparte también ya les había enseñado cómo jalarlo, cómo sacarlo. Ya cambiamos color. Cambiamos color. Listo. Instancia 1, instancia 2. Ok. Pero todos son menores. Listo. Aquí colocamos el nombre que estamos considerando aquí, casos, donde se aplicó el decreto legislativo. Ya, listo. Copio, ya, copiamos, y al momento de pegarlo, tengo que tener bastante cuidado, ¿ya? Al momento de pegarlo, doy anti-clic, no se me vayan directo, ¿ya? Directo no. Anti-clic, y aquí hay una imagen, opción de pegado como imagen. Coloco. ¿Por qué lo coloco como imagen? Porque si lo coloco como dato, se va a mover. Y jalo también a la medida de mis márgenes. ¿Ya? Listo. Figura y tabla en una sola hoja. Miren, quedó tabla y figura. Tabla 1, figura 1 en una hoja. Si tengo más tablas y más figuras, los coloco cada tabla con su figura en una hoja. No traten de hacer el ahorrar hojas y hacérmelos chiquititos. No. Tiene una medida, ¿ya? De margen a margen. Similar la tabla. De margen a margen.
¿ya? No puede excederse o no puede ser menos de ese margen, ¿ya? Hay que tener bastante cuidado con los márgenes, porque ya todo eso está establecido en el reglamento de la universidad. Ya está. Miren, ya yo tengo la primera tabla. A ver, ¿qué más puedo trabajar ahí? De repente, vamos a suponer procedimientos. ¿Cuántas aplicaciones acerca de procedimientos han habido? Ah, ya, entonces yo hago mi otra tabla. La cantidad de tablas, de acuerdo al análisis de los casos que ustedes han hecho, se va a considerar de acuerdo a ese análisis, de acuerdo a la ficha que ustedes han aplicado. De repente ustedes están aplicando su ficha de recolección, no solamente están viendo casos, sino también cuántas veces se han archivado esos casos archivados, ¿no? De repente de tal año a tal año, con mención al tema que ustedes están desarrollando. De repente por ahí alguien está hablando acerca de la violencia. ¿Cuántos casos acerca de maltrato físico, maltrato psicológico, ¿no? O físico y psicológico? ¿Cuántos casos ha habido, ¿no? en la fiscalía, en la comisaría, de donde estén sacando los datos, ¿no? Pueden trabajar de esa manera. O cuántos procesos, de repente cuántas sentencias, ¿no? Por el tema que ustedes han colocado han habido. De repente, en cuanto a la aplicación del decreto legislativo 1279, se han sentenciado de repente alrededor de 20 casos en el 2021, en el 2022 hay un promedio de 30 casos, ¿no? Pero tienen que tener relación con el trabajo que ustedes están relacionando. No me van a, porque yo les digo, colóquenme casos, colóquenme sentencias, se me van a ir a buscar todos los casos y todas las sentencias a nivel nacional de otras denuncias que no les compete a ustedes. Si ustedes me han hablado que voy a aplicar, mi trabajo es decreto legislativo, ¿cuánto? Cantidades. Si ustedes me van a hablar de violencia, solamente abarco violencia. Si me van a aplicar por ahí de tratamiento de agua y no sé qué cosas había por ahí, solamente casos relacionados a ello, ¿ya? No se me vayan a otros temas. Igual creo que por ahí había muchos con contaminación ambiental. Ahí va a salir la duda. Ahora, ¿cuántos reportes de casos? Casos que ustedes hayan evidenciado. Y acuérdense bien que tenemos que colocar la fuente de dónde salió la información. Yo no voy a poner fuente mi vecina, ¿no? O fuente la comunidad, etcétera. Tiene que salir de una fuente. Comisarías, reportes policiales, la fiscalía, de repente denuncias, juzgado de paz, ¿no? Juez de paz, etcétera. O de repente centro de salud, posta médica, ¿no? Etcétera. Esas son las fuentes que vamos a tener que citar en cada una de las tablas y los gráficos. Ahora, ese es uno. Y una vez que termine de hacer el análisis de mis reportes o de mis casos que he podido analizar, me paso a la aplicación de mi instrumento, es decir, de mi entrevista. En mi entrevista de repente hemos considerado, ¿no? Preguntas, 10 preguntas, ¿ya? 10 preguntas de repente. Algunas se hicieron para marcar, recuerdo bien. Ya. Por ejemplo, acá podemos poner, vamos a suponer que ya coloqué 5 tablas. Esta sería la tabla número 6. ¿Ya? Resultado de la encuesta. Resultado de la encuesta. 2 puntos. Y coloco la primera pregunta. Vamos a suponer. A ver. ¿Cree usted? De repente puse.
¿no? Ahí en mi entrevista. ¿Cree usted que la aplicación, ¿no?, de el decreto legislativo, la pregunta que coloqué en mi entrevista, ojo, yo estoy suponiendo que esta fue una de las preguntas que yo realicé, por eso estoy colocando aquí. ¿Cree usted que la aplicación de el decreto legislativo 1279 ya se aplicó debidamente, ¿no?, a los procesos dados en la fiscalía? De repente era sí, no mi respuesta, ¿no? Ya, entonces, ¿qué hago? Vamos a suponer, si ustedes hicieron para marcar, entonces yo sí les diría, hagan una base de datos, ¿ya? Háganse una base de datos como lo habíamos visualizado, así, una base de datos así. Como son 10, 9, no son muchos, de repente sí, un punto le ponen. Si les han marcado no, le ponen 0. ¿No? De las 10 preguntitas, las 20 preguntas, la cantidad de preguntas que ustedes han preguntado para poder tener. Y sacamos, como les había enseñado, esta parte de acá, ¿ya? Entonces, una vez que ustedes hagan esta parte para la entrevista, que sí fue para marcar, pero si fue como pregunta abierta, ¿ya? Si ha sido pregunta abierta, la redacción va a ser distinta, ya no va a ser tabla, ¿ya? Ya no va a ser tabla. Si ha sido con puntuación, es tabla, pero si no ha sido con puntuación, ya no es tabla. Tengan cuidado de cómo lo han hecho. Por eso les decía, aquí hay que tener bastante cuidado con los modelos que nosotros tenemos en nuestras investigaciones. Entonces, de repente, aquí puedo aplicar una tablita. Queda preciso porque dice, ¿cree usted sí o no? Ya, perfecto. Pero si fue pregunta abierta para responder, obviamente que las respuestas van a ser muy distintas, las unas a las otras, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Resultado, ya no va como tabla. Resultado de la encuesta, ¿no? ¿Qué piensa? A ver, vamos a poner así. ¿Qué piensa de la aplicación del decreto legislativo? Ya. Cambió mi pregunta. El qué piensa, puedo pensar de forma distinta, ¿no? Coloco participante 1 y coloco lo que escribió el participante 1. Participante 2. Coloco lo que me mencionó el participante 2. Participante 3. Lo que me mencionó el participante 3. ¿Ya? Participante 4. Doctora, Igual. una consulta. ¿En ese sentido hay que poner el nombre de los participantes o no es No, necesario? no, no. Las entrevistas y las encuestas son inopinadas, es decir, no van nombres. Por eso solamente coloco participante. Ok. 3, 4. ¿Ya? O si fueron fiscales, ya, fiscal 1, abogado penalista 1, abogado penalista 2, etcétera, ¿no? Entrevistado 1, entrevistado 2, ya ustedes le colocan el nombre. Una vez que ustedes ponen a todos sus participantes y lo que pensaron en esa primera pregunta, ojo, tengo que colocar su respuesta tal cual lo dijo. No me interpreten sus respuestas. Si el participante les dijo blanco, negro y azul, colocan blanco, negro y azul, tal como lo dijo. No pueden cambiar porque es su forma de pensar.
aquí, en la parte baja, colocan análisis. Una vez que lo tengan todo ahí, ustedes van a darse cuenta de que de repente lo que dijo el participante 1, por ahí hay una palabra que coincide con lo que dijo el participante 2, que coincide con lo que dijo el participante 3, que coincide con lo que dice el participante 4. Una palabra o dos de ellas, tres de ellas coinciden, que sean tal cual. Por ejemplo, por acá dijo carro rojo. Vamos a suponer, por aquí te dijo un montón de cosas, pero al final también te dijo carro rojo. Ya. Por acá te dijo, pero ya. Miren, si esa palabra tiene una repetición, es decir, que el primero, el segundo, el tercero, cuarto, quinto participante han coincidido, así sea en una sola palabrita, dentro del análisis voy a colocar, ¿no? En el análisis realizado, se puede, ¿ya? No colocamos en primera ni en plural, se puede mencionar que el 100% o que el 90%, ya ustedes le dan un porcentaje, ¿no? Que todos ellos, ¿ya? Refieren, ¿ya? Que el decreto legislativo, ¿ya? 2/79 se aplica en, y menciono la palabra repetitoria, en el análisis que he hecho, porque es la palabra que tiene mayor constancia en el trabajo, ¿ya? Ojo, si es que mis preguntas han sido abiertas, pero si mis preguntas han sido cerradas, es más fácil trabajar así, con tablitas, y van a salir porcentajes. Pero si mis preguntas fueron abiertas, voy a tener que trabajar de la otra forma, ¿ya? Hasta ahí, ¿preguntas? No hay preguntas. Y me dirán, ¿y cuántos de estos haré? A ver, antes que pase a Eduardo, con todas las preguntas que ustedes realizaron. Si ustedes realizaron 10 preguntas, tienen que estar aquí con sus debidas respuestas. ¿Ya? Eduardo dijo así. Ahora, quería, para salir de mi duda de la pregunta abierta, ¿no? Uh-huh. Ahí obviamente que ahí no hay números, ¿no es cierto? Pero en el anterior, en los cuadros que usted hizo, ¿tiene relación con esto? ¿Preguntas? ¿Cuál? ¿Esto de acá? Sí. No, es que esto es un análisis de los casos que yo he estado revisando. Hay quienes han estado revisando casos y hay quienes están revisando casos y aplicando entrevistas. Por eso les digo, va a ser muy diferente la intención del trabajo que ustedes tienen. Si en tu intención tú no has aplicado que vas a hacer un análisis de los casos que se han dado y solamente vas a aplicar una entrevista, te pasas a este modelo de acá, dependiendo si es abierta o cerrada. Si es abierta, obviamente es este modelo. Y si es cerrada, vas a tener que trabajar algo parecido a esto, pero en función a tus preguntas. Pero hay otros estudiantes que han hecho doble. Van a analizar casos y van a aplicar entrevistas. Y si es de esos dos tipos, van a tener que hacer primero el análisis de los casos y después la aplicación de su entrevista. ¿Ya, Eduardo? Muy bien. Doctora, a eso iba mi pregunta anterior, en la que yo le había preguntado el tema de, en la descripción de los resultados.
Si en mi caso yo solo he aplicado la entrevista, doctora, en ese punto de la descripción de los resultados, ¿qué es lo que tendría que colocar? Ya, pero solamente has aplicado entrevistas Ujú, y nada más. correcto, doctora. Ya, porque tú me dijiste que estabas haciendo revisión bibliográfica, por eso te dije ya, mejor Sí, es que había hecho revisión bibliográfica en base para a la los base conceptos, teórica. correcto, ajá. Ah, ya, no, es que esa no es revisión bibliográfica, ya ahí hay que, eso fue, ya pasó. Acá el resultado o es uno es otro, o son los dos. Ya, en Ya. este caso, si tú has aplicado entrevistas, solamente pones resultado de tu entrevista. Si son preguntas abiertas o cerradas. ¿Qué tipo de preguntas estás aplicando, Monroy? Abiertas, doctora. Ah, tienes que hacerlo de acuerdo a este modelo. Ya, pero en la descripción de los resultados, doctora, en las tablas en las que se ponen No, casos o expedientes, en tu caso no iría, porque no lo esto estás no haciendo. va. Ujú, no lo estás aplicando. ¿Ya? Para Ya, los que ni están la aplicando, figura uno ni la tabla uno ni la figura uno, ni la doctora. tabla 1 ni la figura 1. Ya. Entonces, en ese sentido, doctora, ¿qué es lo que tendría yo que poner en descripción de resultados? De Como te frente dije, la encuesta. de frente, resultados de la encuesta. Pregunta 1. Ya lo pones, lo formulas bien bonito. Ya, ¿Ya? ya, doctora, ahí yo me estaba Gracias, perdiendo. compañera, por haber aclarado el tema. Muchas gracias. De nada, Eduardo. Rodrigo, pregunta, hijo. Sí, profesora, dos preguntas. Uno, si yo quisiera hacer esa interpretación de ese cuadro, que, bueno, en el Excel que se ha trabajado, ¿cómo sería? Y dos, quisiera saber un indicador, por ejemplo, de conflicto y una variable. La variable para conflicto. Se Sí. supone que ya tú tienes variables, no puedes ponerle una variable. Mm, Ya la variable del conflicto, pero en todo caso, un indicador. ¿Qué es lo que vas a evaluar dentro del conflicto? No, estamos viendo el tema de conflicto social por el tema del agua. Ya, pero ¿qué vas a evaluar dentro de la variable conflicto? Porque la variable sería el conflicto. Sí, la ¿Qué vas variable a del conflicto. evaluar? De repente conflicto social, el conflicto Sí, económico, que pueden ser tus dimensiones. Dentro del sí. conflicto social, a ver, vamos a poner problemas por agua. O si es dentro de la parte económica, ¿no? Costos de mantenimiento o aplicación de riego, ¿no? Un Costos de ejemplo, operación de mantenimiento. costo de operación de mantenimiento. Entonces puede ser, pero eso va en función a lo que tú vas a trabajar, porque En este ustedes son caso, en los conflicto que social. tienen. Ujú. Ujú, ¿ya? Es en conflicto social, ¿no? Es conflicto social. Claro, claro, eso dependiendo de lo que ustedes van a trabajar. Ahora, en cuanto a la interpretación, acá todavía no llega interpretación, ¿ya? Ese es un cuadro muy aparte para la interpretación. Si van a hacer figuras y tablas, si ustedes ven figuras y tablas, yo estoy haciendo figuras y tablas, pero no hay interpretación todavía, no quiere decir que no la va a haber. Si ustedes bajan aquí recién dice análisis. Y aquí en análisis recién van las interpretaciones de los resultados. Si tú vas a hacer tabla y gráfico, aquí recién vas a interpretar. ¿Ya? Entonces aquí puedes colocar, vamos a colocar aquí 1 o tabla y gráfico. En el caso de que sean tablas y gráficos, ojo, tabla y gráfico, ¿ya? Número 1, ¿ya? Y coloca lo que observaron. La tabla y la gráfica es igual, entonces solamente me centro en uno. Dentro, a ver, podemos poner en la instancia número 1, en el año 2021 tenemos 430 casos
acerca de aplicación del decreto legislativo 1279, ¿no? Asimismo, en el año 2022, 300 casos, ¿no?, de aplicación de procesos o aplicación de procedimientos, ¿no?, del decreto legislativo 1279, ¿no?, mostrando una reducción de 119% o una reducción de 130 casos del año 2021-2022. Leo lo que está aquí. Lo voy leyendo y lo voy plasmando. La figura corresponde a lo de la tabla, entonces va a ser repetitorio y lo coloco por separado. Por eso que lo estamos colocando, tabla y gráfico, los dos ¿qué quieren decir? Y analizo, ¿ya? Analizamos. En el caso de las entrevistas no va a ser necesario, ¿ya? No va a ser necesario. Y hasta ahí nos quedamos ahora nosotros, porque este tema de la discusión recién lo vamos a hacer la siguiente semana. ¿Ya? Miren que ya no nos faltan muchos puntos. Doctora, es una pregunta. Y en el caso de nosotros, los que estamos haciendo solamente la entrevista, ¿no vamos a ponerle contenido al análisis de los resultados? No, aquí lo quitamos. O en este caso, para que no quede vacío una idea, ¿no?, puede ser que este análisis lo jalemos a la Aquí parte abajo. baja. Claro, ya. Correcto. Práctico, todo el análisis aquí a la parte baja. Análisis 1, ¿no? Tienen que tener cuidado que es de acuerdo a la pregunta 1, ¿ya? Sí. Es trabajar de esta manera, sí. Ok, doctora, gracias. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra duda? Miren que nos quedamos aquí y ahora sí vamos a proceder a que ustedes vayan avanzando los puntos que he dado mención. Y les voy a dar unos minutos como para que vayan reordenando la parte metodológica y vayan replanteándome esto de acá. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? No hay más preguntas. No, doctora. Doctora, déjelo ese bosquejo que ha hecho. Ya, vamos a agregarlo a la semana. Ya vamos a subirlo al aula virtual. Ya, para que lo puedan descargar. Semana 1, semana 8 lo voy a agregar, ¿ya? Gracias, doctora. Semana 8. Bueno, no estoy trabajando tanto pruebas de hipótesis de acuerdo a sí los chicos, porque en realidad no van a aplicar prueba de hipótesis.